al mensaje, quiero tratar de ser breve. Yo entiendo que tal vez algunos todavía no cumplen su deber de ir a votar, entonces pensando en todo eso, y vamos a tratar de no extendernos tanto. El mensaje tiene por título Inscritos en los cielos, parte 2. El domingo pasado estuvimos compartiendo algo y hoy vamos a continuar con la misma idea. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, para que retomemos lo que habíamos estado compartiendo allí. Lucas, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 20. Leamos desde el 19. Lucas 10, 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Resumiendo brevemente, por si alguien estuvo el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de este lugar que es el reino de los cielos, donde impera la voluntad de Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. Y en algún momento se levantó, ¿verdad?, el enemigo, el adversario, Satanás, hizo una rebelión, una revolución celestial, quiso establecer su propio trono y Dios lo expulsa del cielo. Lo expulsa de ese lugar llamado reino, donde se hace 100% la voluntad de Dios, porque el diablo quería hacer su propia voluntad, ¿verdad? Entonces, desde ese instante está el enemigo operando, empieza a orar en la tierra y luego arrastra consigo a los hijos de Dios, que era Adán, ¿verdad? A la creación. Entonces arrastra a lo que el Señor había creado, sus criaturas, los arrastra consigo a esta misma condenación. ¿Por qué? Porque deposita en ellos el mismo deseo, el mismo pecado. Le dice, si ustedes comen de ese árbol, van a ser igual a Dios. Y eso es lo que el hombre quiso hacer, escalar al nivel de Dios, lo mismo que hizo el diablo, y por lo tanto recibió la misma condenación, expulsados del reino de los cielos. Ese es el mayor castigo que puede experimentar el ser humano, es estar lejos del reino de Dios. Nosotros creemos que el peor castigo es estar en el infierno, pero lo peor del infierno es el que está lejos del reino de los cielos, es estar alejado de Dios. Ese es realmente el castigo. Y ese fue, ¿cierto?, la condenación del hombre. Pero sabemos, y dice en Colosenses 1:3, que fuimos trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esa es nuestra condición actual. Los que hemos conocido al Señor y Él ha entrado en nuestra vida y ha operado en una obra de regeneración en nosotros, tenemos un domicilio espiritual que es el reino de los cielos. Fuimos trasladados de esa potestad que operaba sobre nosotros, y acá lo que leemos recién, ¿cierto?, que el Señor a los discípulos les entregó potestad sobre los demonios. Es decir, lo que antes me gobernaba, lo que antes operaba sobre mí, lo que antes me ataba y me impedía moverme espiritualmente y me traía condenación, actualmente y gracias a la obra del Señor, hoy nosotros tenemos potestad sobre esas huestes que antes estaban sobre nosotros. Y esa es la obra de Jesús. Pero el Señor le dice a los discípulos, pero ¿saben qué? No se regocijen tanto porque los demonios se sujetan, sino que alégrense porque volvieron a estar inscritos en el reino de los cielos. Alégrense porque hoy vuelven a estar cerca del Rey. Alégrense porque hoy pueden volver a hacer la voluntad de Dios. Alégrense porque ustedes que fueron desterrados de la gloria, fueron desterrados de Edén, del huerto, hoy vuelven a tener participación en lo santo, en lo perfecto, en la voluntad de Dios. Vuelven a tener participación y herencia en el reino de los cielos. Tienen ciudadanía en el reino. Eso, cierto, es maravilloso. Sigamos leyendo acá mismo en Lucas, el siguiente versículo. Dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces el Señor les dice a los discípulos, alégrense porque están inscritos en el reino de los cielos. Y a continuación dice que él mismo se regocija. Y se regocijó en el Espíritu. Se alegró profundamente.
se regocijó en su interior, porque al ver, hermanos, lo que estamos describiendo recién, al ver que nosotros como humanidad éramos lo más indignos delante de Él, lo más indigno, hoy estamos en una posición de gloria, de triunfo y sometiendo a las huestes del enemigo. Que el enemigo que en alguna ocasión nos arrastró y nos llevó al pecado, hoy nosotros podamos tener autoridad, hermano, para vencer eso. Jesús se alegra. El gozo del Señor. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Es ver que unos niños como nosotros, espiritualmente hablando, podemos acceder a las bendiciones espirituales. Ese es el gozo de Jesús. ¿Cuánto más nosotros debiésemos estar gozosos de que Él nos salvó? Versículo 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto es maravilloso, y yo vuelvo a decir, acá lo que está pasando como de manera práctica o visible era que demonios salían del cuerpo de las personas, ¿verdad? Eso era como el hecho tangible. Pero Jesús no está haciendo referencia solo a ese hecho particular de que los demonios salen huyendo, sino que está haciendo referencia a esto tan profundo. Él lo dice, ¿verdad? De que estamos inscritos en el reino de los cielos, de que hoy nosotros, hermanos, estamos del lado victorioso de la historia de toda la existencia, ni siquiera de la historia de la humanidad, de todo lo que existe nosotros en esta batalla cósmica y en este conflicto espiritual tremendo que nosotros no vemos. El Señor hizo una obra de trasladarnos a este reino espiritual de luz, trasladarnos al reino del amado Hijo, y que nosotros podamos ser partícipes de eso, pero además traer el reino a la tierra. Y eso, cierto, que se refleja en sanidades, en milagros, en este caso en expulsión de demonios, es la manifestación de algo que nosotros en realidad tenemos una especie de derecho por tener esa ciudadanía en los cielos. Y el Señor se está alegrando de que estos pequeñitos hoy están viendo en la tierra un reino, cierto, que había sido pasado a llevar, que había revolución, que había rebelión, que había pecado y que había oscuridad y que la tierra estaba lejos de Dios, pero el Señor está diciendo, en este tiempo está pasando algo tan glorioso y es que el reino de los cielos se ha acercado y estos pequeñitos, estos minusválidos, estos discapacitados, estas personas lisiadas, sin capacidades de ver ni de oír, hoy día pueden ver y pueden oír estas cosas gloriosas que los antiguos, los profetas, los sacerdotes, los reyes, los grandes hombres de Dios no vieron. Estos pequeñitos insignificantes, estos indignos, hoy pueden ver el reino de Dios llegando a la tierra y haciéndose visible acá en la tierra. Y ya no solo aguardamos la esperanza gloriosa de que un día vamos a estar cara a cara frente a Jesús, sino que hoy en la tierra, en este tiempo, los que entramos y estamos inscritos en el reino de los cielos, podemos disfrutar y vivir la victoria de Dios sobre Satanás aquí en la tierra. Y esa es la gloria de la que Jesús se está alegrando. Aleluya, gracias Padre. Gracias Dios, estos son niños, ni siquiera están viendo, ni siquiera entienden, ni siquiera alcanzan a comprender la dimensión porque no ven lo espiritual, porque el mundo invisible no logran comprenderlo al 100%. Son tan niños, son tan pequeños, pero gracias Dios porque aunque son niños, tienen la potestad sobre aquel que operó, aquel príncipe querubín, Dios de este siglo, como queramos decirle al enemigo que pareciera que es temible, que nos da miedo, que es terrible, pero estos niñitos tan pequeños que ni siquiera ven el mundo espiritual, tienen toda potestad sobre Satanás. Eso es maravilloso, hermanos. No lo podemos comprender todavía. Yo a este primer punto, que ya lo empecé a hablar, le puse necesidad de una revelación. Porque dice que todas estas cosas, Señor, del Padre se la entregó al Hijo en el versículo 22 y la pueden conocer aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar. Todo esto que yo estoy hablando requiere de una revelación. No solo de un conocimiento, no solamente de saber y leer estas escrituras, sino que hay un proceso de revelación en el conocimiento del Hijo de Dios. Hay un proceso de revelación en la hermosura de Jesús y hay un proceso de revelación en entender lo espiritual, en entender la obra del reino de Dios. Por eso que nosotros necesitamos, hermanos, avanzar en la revelación de que estamos inscritos en el reino de los cielos, avanzar en el entendimiento de lo que significa tener una ciudadanía celestial.
avanzar en el entendimiento y la revelación espiritual de lo que significa que tengamos potestad sobre las tinieblas y sobre la oscuridad. Es una revelación que viene de parte de Dios. Y en el versículo 24, que ya lo leímos, dice, los reyes y profetas, ¿cierto?, desearon ver lo que ven ustedes y oír lo que ustedes están oyendo hoy día. Obviamente lo estoy parafraseando. Para poder disfrutar en plenitud nuestra ciudadanía celestial y el estar inscritos en el reino de los cielos, es necesario ver y oír. ¿Cierto? Dice, ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Es necesario que nosotros despertemos en un sentido espiritual, despertar en un sentido de nuestro interior para ver y oír las cosas espirituales. Y eso se llama revelación. Que nosotros podamos ver y oír. Que hoy nosotros podamos ver a Jesús y oír a Jesús es algo tremendamente poderoso y no es solamente, ¿verdad?, producto de un sermón o de una predicación. Que nosotros podamos hoy día sentir en nuestro interior la vida de Jesús, experimentar a Jesús. Hermanos, tuvo que ocurrir esta batalla espiritual de Cristo Jesús en la cruz, venciendo todas estas huestes, rompiendo decretos de las tinieblas. Allí en la cruz, ¿cierto?, fueron clavadas todas nuestras culpas y Él anuló toda el acta de decretos que estaba sobre nosotros. Ocurrió una batalla espiritual terrible allí, un cambio en la atmósfera espiritual tremendo para que Jesús nos diera esta libertad. Y eso se nos tiene que revelar, que todo eso que ocurrió y todo lo que nosotros podemos hoy día disfrutar obedece a algo maravilloso que nos tiene que ser todavía mayormente revelado. Entonces, en primer lugar, necesidad de una revelación. En segundo lugar, yo puse acá necesidad de una transformación. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Nuevo Testamento, después de Efesios, está Filipenses y el capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que andan muchos por ahí que ahora son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? Este momento, ¿verdad?, maravilloso, donde el Señor venció toda esta oscuridad, donde el Señor derribó la obra del diablo en nuestras vidas y bajo la que nosotros operábamos o la cual operaba sobre nosotros. Esa obra de la cruz, ¿cierto?, que el Señor rompió y en el plano espiritual con toda esa maldición sobre nosotros. Y resulta que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de esta obra gloriosa de Jesús, enemigos, ¿verdad?, del Señor y de su obra de salvación, enemigos de la luz. Y esos, dice, mire, ¿cuáles son las características? Es que están en perdición, es decir, lejos de la vida de Dios, y cuyo Dios es el vientre y que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la cruz? Son los que viven en tinieblas y que piensan solamente en lo terrenal y cuyo Dios es el vientre. Entonces, lejos de Dios, alejado de esta ciudadanía, fuera de este plano espiritual del cual nosotros estamos inscritos, estas son las cosas que nos gobiernan. Estas son las cosas que a nosotros nos dominan. Dice, cuyo Dios es el vientre. Es decir, que viven para saciarse, viven para llenarse a ellos mismos, viven, y no solamente en un plano, ¿cierto?, de
en el plano carnal de glotonería, de comer mucho, porque hace referencia al vientre, sino que a satisfacer y a llenarse y a autosatisfacción, ¿verdad? De cosas materiales, de las cosas, de placeres de la vida, de pecado, etcétera. Es una autocomplación o autocomplacencia. Y ellos, cierto, dicen que solamente piensan en las cosas terrenales. Esas son las características de alguien que está fuera del reino de la luz. Ahora, ¿cuántas de estas cosas nosotros vivíamos o todavía quedan en nosotros? Características de enemigos de la cruz, hermano. Cuando nosotros vivimos una vida de este tipo, solamente llenándonos de placer, solamente buscando el placer propio, los deseos propios, los deseos de la carne, la satisfacción personal en ese ámbito, cuando lo que nos llena son las cosas de la tierra, porque dice que piensan solamente en lo terrenal, cuando no pensamos en lo celestial, cuando nuestra vida no está ligada al Espíritu, cuando nuestra vida no está ligada a las cosas de Dios, nos transformamos en enemigos de la cruz de Cristo. Qué terrible. Qué terrible, porque ser enemigos de la cruz, ser enemigos del proceso más glorioso, de la obra milagrosa de Jesús. Dice en el versículo 20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, contrario a todas esas obras de la carne, terrenales, placeres, Dios del vientre, pero ¿saben qué? Nosotros no tenemos esa ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor. Y dice, el que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a haber un momento de la historia donde los que somos parte del reino de la luz, ya sea que hayan muerto o que estemos vivos todavía, vamos a recibir una transformación de nuestros cuerpos, ¿verdad? Y ese cuerpo que vamos a recibir es un cuerpo glorificado, como el cuerpo que recibió Jesús una vez que resucitó. Jesús resucitó y él, una vez resucitado, no tenía el mismo cuerpo con el que murió, ¿verdad? Dice que tenía un cuerpo glorificado, por eso pudo ascender al cielo, por eso podía atravesar una pared. Era un cuerpo, era la apariencia de Jesús, pero su cuerpo estaba glorificado. Es decir, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin estar sometido, ¿verdad?, a la corrupción de la carne, a lo que nosotros llamamos la descomposición de la carne. Y dice acá la palabra que nosotros en algún momento también vamos a recibir este cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria suya. El mismo cuerpo de Jesús, las mismas características, las vamos a recibir nosotros. Y con ese poder también, ¿cierto? Con el mismo poder para sujetar a sí mismo todas las cosas, con el poder que Jesús sujeta todas las cosas a sí mismo. Es glorioso lo que va a ocurrir. Pero todas estas cosas que hacen referencia al reino de los cielos, yo las entiendo que en parte se han cumplido y en parte se van a cumplir. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y nos dice a nosotros, oren para que el reino de los cielos venga, pero también la Biblia nos dice que el reino de los cielos va a venir, ¿verdad? Que Él va a venir, que Jesús va a venir con su reino eterno, con su reino mesiánico. Entonces, ¿Jesús vino o va a venir? Y todo esto, ¿cierto? En el reino de los cielos se da constantemente así. Entonces, esto también es así. En parte, ¿verdad? Sabemos que vamos a ser glorificados y nuestro cuerpo sigue siendo de carne, pero en nuestro interior hemos recibido y necesitamos experimentar esa transformación que nos haga tener la semejanza de Jesús. En el reino de los cielos, que la parte que ahora en parte hemos disfrutado, que ya es glorioso y que es hermoso, requiere de una transformación. Necesitamos nosotros experimentar una transformación de toda nuestra vida antigua, de toda nuestra carnalidad, de toda nuestra humanidad, de todas las cosas que nos asedia el diablo, de todo peso del pecado. Necesitamos despojarnos de todas esas cosas y eso es un proceso de transformación espiritual. El Señor nos va transformando todo el tiempo de gloria en gloria hasta que podamos nosotros representar y ser la imagen del Hijo en la tierra. Por eso que entender el reino de los cielos y entender este misterio glorioso requiere que nos sea revelado, pero a continuación que también empecemos a experimentar una transformación, no de nuestro cuerpo carnal, pero sí de lo que somos internamente, sí del hombre interior, sí de lo que nos habita. Necesitamos que vaya creciendo en nosotros cada día este nuevo hombre en desmedro del viejo hombre y de la antigua naturaleza, cuyo Dios es el vientre y siempre está pensando en lo terrenal, y que podamos ser transformados a este nuevo hombre que es conforme a la imagen de Dios, conforme a la gloria suya. Un cuerpo interior, podríamos decir, es un concepto teológico que creo que no existe, pero un cuerpo interior que adquiera la semejanza
de la gloria de Jesús. Eso va a ocurrir al 100%, lo leímos ahí. Lo que estaba hablando acá en Filipenses 3:21, esto es lo que va a ocurrir. Pero si lo llevamos hoy a lo actual, a que el reino ya vino, entonces también nosotros podemos experimentar una glorificación de nuestro interior que nos va asemejando ¿a quién? A Jesús. Eso es lo que nosotros debemos recibir, esta transformación en el pensar, en el actuar, en el decidir, en los propósitos y sentidos que le damos a la vida. Dios, cuando nos acercamos a Él, es necesario que esto empiece a ocurrir. No podemos nosotros llegar a Jesús sin experimentar una transformación en estos ámbitos. Cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, a dónde vamos, qué hacemos con nuestro tiempo libre, qué hacemos los fines de semana, etc. Toda nuestra vida empieza a tomar un sentido porque decimos, mi vida ahora es de Jesús, quiero hacer como Jesús, quiero agradar esto que antes yo hacía, esto que antes me complacía, pero no agrada al Señor y ya no lo quiero practicar. Y todas esas cosas son una transformación que van ocurriendo y que van creciendo hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, ¿verdad? A la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud y el conocimiento del Hijo de Dios. Todo tiene que ver con Cristo. Veamos ahora, y viene este mi último punto, la aplicación. Yo puse acá, liberado para vivir en el reino de los cielos. Vamos a ir al libro de Lucas, volvamos a Lucas, capítulo 13, y vamos a leer ahí en adelante. Espero que se esté entendiendo el mensaje. Vamos a leer Lucas capítulo 13 y versículo 10. Lucas 13:10 en adelante. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en esto pues venid y sed sanados, y no en días de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Tenemos acá una mujer que llevaba 18 años en una condición de enfermedad, ¿cierto? Dice que estaba encorvada. Su columna tomó se llama hipercifosis, es una curvatura de la columna dorsal que aumenta y lo que nosotros le llamamos una joroba, ¿verdad? En realidad es una curvatura que es normal en el cuerpo humano, pero en este caso está exagerada, está aumentada. Entonces la persona que tiene esta enfermedad se le ve con la prominencia de la espalda, pero además bajan su estatura, porque no les permite estar erguido. Dice que esa persona, 18 años, sin poder, dice, en ninguna manera se podía enderezar. Eso después genera otras alteraciones, aparte de dolor y afectaciones de ese tipo, como de incomodidad, empieza a generar un montón de alteraciones. Cualquier alteración de la columna vertebral o exageración de las curvaturas, cuando son patológicas y cuando son a un nivel muy avanzado sobre ciertos ángulos de inclinación, genera limitaciones, muchas limitaciones. Una persona que tiene una curvatura de ese tipo, por ejemplo, no puede elevar su brazo al 100%, no puede elevar el hombro, el rango de movimiento de su hombro se pierde, no puede hacer esto, queda limitado. Su cabeza, la cabeza, el cuello adquiere también una curvatura de compensación que se llama, entonces adquiere la curvatura para el otro lado y la persona trata de mirar arriba y no puede y el cuello empieza a quedar tieso y empieza a tener problemas en sus articulaciones, en el resto del cuerpo. Disminuye su altura, su movimiento, su capacidad de caminar, su capacidad para moverse, dolor
tremendo, dolor terrible, incluso niveles más complejos que involucran además una escoliosis, que es una curvatura en el otro ángulo. Hasta los órganos internos pueden verse afectados cuando son ya tremendas, o sea, cuando ya estamos hablando de casos muy graves, hasta los órganos internos empiezan a cambiar su posición porque todo el cuerpo cambia su posición. Y ahí me puse kinesiólogo, pero usted me entiende, ¿cierto? Entonces, todo empieza a alterarse por esta posición del cuerpo errónea. Y entonces vemos que esta mujer no solo era un tema estético, no era solamente una mujer que andaba así encorvada y agachada, sino que su vida era terrible durante 18 años y su incapacidad de una persona discapacitada. No puede hacer nada, una persona así no puede caminar, no puede trabajar, no puede hacer nada útil por la vida. Y Jesús la vio de lejos y dice que esa enfermedad se debía a un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo, dice, Satanás la tenía atada por 18 años, dice Jesús. Atada a ligaduras que la mantenían en esa posición, esa curvatura exagerada. Y era día de reposo y el Señor dice que el Señor la vio. No sé si ha visto usted los otros milagros de Jesús cuando la gente va a Jesús. Dice, Señor, si tan solo tocara el borde de tu manto. O corren y gritan, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y claman y el Señor dice, oh, la misericordia, o sea, la fe de esta persona me ha conmovido, sé sano. Pero acá dice que esta mujer solamente estaba allí. Y Jesús la vio. Jesús la miró y Él la llama y le dice que la quiere sanar. Espiritualmente hablando, nuestras vidas sin el Señor, sin Cristo, son vidas torcidas. Son vidas en las que no tenemos ninguna capacidad de poder agradar a Dios. Lejos del reino de los cielos, lejos de esta ciudadanía, no hay opción de agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin la obra del Hijo, sin la obra de Jesús. Nuestra vida espiritual lejos de Dios tenemos una discapacidad espiritual. Es imposible honrar a Dios, es imposible aunque queramos, aunque nos den y nos digan, mira, estos son los mandamientos que tienes que cumplir, esta es la obra que tienes que cumplir. Si Cristo realmente no ha llegado a tu vida y no ha sido transformado en el interior, si no has experimentado la transformación del Hijo, vas a seguir siendo una persona encorvada, espiritualmente hablando, limitado funcionalmente, con dolor en el espíritu, incómodo, no puedes obrar en las cosas del espíritu. Pero un día llegó Jesús y Él nos miró, dice que Jesús miró, vio, ¿cierto? Jesús la vio y la llamó. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esa es la obra que Jesús hizo con nosotros. Sin nosotros merecerlo, sin ni siquiera nosotros desearlo, un día Jesús nos miró con compasión y con amor. Dice que Él nos miró primero, Él nos amó primero, Él vino primero a nuestras vidas. Y producto de eso nosotros respondimos simplemente a su llamado. Entonces el Señor cuando nos libera, no solo nos libera de una situación digamos, de física o cosas externas de las que estábamos sufriendo, sino que de una incapacidad para poder honrarle a Él, de una incapacidad para acceder a las cosas del Espíritu. Y dice que esta mujer, mire, dice que no tenía ninguna manera se podía enderezar. Nosotros de ninguna manera podemos enderezarnos si no es por la obra de Jesús. No hay manera en que puedas enderezar tu vida, no hay manera en que puedas corregir tu vida y decir quiero ser una buena persona, quiero que me vaya bien, quiero hacer las cosas correctas. No lo puedes hacer sin la obra de Jesús, no puedes hacerlo. Autoayuda, psicología te va a ayudar un montón. Leer libros que te aconsejen puede ser muy útil, pero espiritualmente hablando no podrás ser enderezado si no es por el llamado y por la obra de Jesús. Necesitamos entender cuál es nuestra condición espiritual delante del Señor. Necesitamos entender cuál es nuestra posición delante de Él. Y cuando nosotros nos declaramos incapaces delante de Dios, hermano, es donde el Señor obra. Y muchas veces nosotros tenemos que ser llevados a situaciones de incapacidad en nuestro plano terrenal, podríamos decirlo. Cosas donde llegamos a decir, Señor, en esta instancia no puedo hacer nada más que depender de ti. Señor, esto puedes tener recursos, puedes tener contactos, puedes tener un título, puedes ser quien sea, la persona más importante del mundo, pero hay cosas, hermanos, en las que no se puede cambiar con nada tu realidad. Y a veces llevamos a esas instancias como de incapacidad para que lleguemos a decir, Señor,
te necesito. Señor, soy un lisiado, soy un discapacitado. Jesús, si tú no obras en esto, no puedo hacer nada. Señor, no hay un tratamiento, no hay nada, ni siquiera que tuviera todos los millones para poder ir al mejor especialista. Esto no tiene solución. Señor, necesito de ti. Cuando somos llevados a esas situaciones extremas de la vida, son los momentos para depender del Señor y para decir, Señor, no puedo sin ti. Y espiritualmente, hermano, pasa lo mismo. ¿Qué ocurrió con esta mujer? El Señor la llama, le dice, eres libre de tu enfermedad. El versículo 13, puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Cómo camina una persona con esta enfermedad? ¿Hacia dónde mira una persona encorvada? Mira hacia el piso, todo el tiempo mirando lo terrenal. ¿Se acuerda cómo eran los enemigos de la cruz de Cristo que estaban en Filipenses? Piensan siempre en lo terrenal, siempre mirando lo terrenal, siempre mirando hacia abajo, siempre mirando lo temporal, siempre mirando las cosas pasajeras, siempre mirando el problema, la situación. Así camina una persona que no ha recibido la transformación de Jesús, vive con todo su pensamiento, toda su mente está en lo terrenal. La mujer vivía y caminaba mirando la tierra, siempre. Lo único que veía eran los pies de la gente. No podía mirar al cielo, pero cuando llegó Jesús y le dijo, eres sana, enseguida sus espaldas se enderezó y pudo ver, adivinen a quién vio. El primer rostro que vio cuando fue sanada. El rostro de Jesús que estaba frente a ella, le dijo, eres sana, y enseguida se enderezó y sus ojos pudieron ver el rostro de Jesús. Alguien que veía solamente lo terrenal, de pronto se encuentra cara a cara con el Maestro, con Jesús, con el Señor, con el más hermoso de los hijos de los hombres, con Cristo. Esa es la obra de Jesús en nuestras vidas, hermanos. Estábamos incapacitados para ver la obra del Señor, éramos discapacitados, lisiados para ver a Jesús, para ver su gloria, su hermosura, pero vino el Señor, nos llamó y nos dijo, ahora puedes ver mi rostro. Qué glorioso nuestro Dios. Yo quiero ver el rostro de Jesús, por eso que no podemos despegar nuestra mirada del Señor, poder ver a Jesús, poder ver y oír lo que ustedes ven. Dijo Jesús, ¿cierto? Ni los más grandes profetas ni reyes pudieron, pero ustedes pueden verme, ustedes pueden oírme, pueden escuchar mi voz. Estoy delante de ustedes. ¿Cuánto hubiese anhelado David? ¿Cuánto hubiese querido Elías, Moisés, ver este momento, disfrutar de esto? Pero ustedes pequeñitos han sido sanados, enderezados en su vida espiritual para ver a Jesús. ¿Qué más quisiéramos que eso? Yo, hermano, no quiero nada más que ver a Jesús. Es el mayor tesoro, verlo a Él, ver su rostro, ver su hermosura, sus ojos que son como llamas de fuego, su rostro que es como brillante como el sol. Esa hermosura, esa gloria que hay en Él, no hay nada más glorioso que verlo a Él, no hay nada más hermoso que verlo a Él. Y Él hace la obra. Él es el que hace la obra. 18 años no son nada para Jesús. ¿Cuánto tiempo has caminado encorvado en tu vida en distintas áreas? ¿Qué cosas todavía te tienen mirando a la tierra y no puedes sacar tus ojos de lo terrenal y te desesperas y caminas mirando lo pasajero? Pero que hoy venga el Señor y genere esta transformación que es necesaria para que puedas verlo a Él. Somos transformados no para recibir bendiciones, somos transformados para que nuestros ojos puedan verlo a Él y para que seamos libres de todas las ligaduras de Satanás, de todas las ligaduras de la oscuridad. Dice que esta mujer tenía una atadura espiritual, igual que nosotros, ¿verdad? Que transitamos bajo la potestad de las tinieblas, pero hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo para que ahora podamos decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio, para que nosotros podamos verle. Glorioso nuestro Dios. Voy a leer en Hebreos, versículo que estaba leyendo recién. Dice Hebreos 12, 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia,
Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. O sea, despojémonos, hermanos, de todo pecado, de todo peso que nos mantiene encorvados. ¿Cuántas veces el peso del pecado, el peso de las cosas de la carne nos tiene ahí una mochila gigante? Nuestra carnalidad, nuestra humanidad nos tiene... Pero despojémonos de ese peso y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice que menospreció lo oprobio, la vergüenza, el sufrimiento, él lo menospreció, dijo, no importa esto, porque tengo un gozo puesto delante mío. Dice, hay un gozo puesto delante de Jesús y ese gozo es usted santificado, es usted redimido, es usted santificado para que pueda estar con él. Entonces Jesús ve y dice, veo a estos pequeñitos en los cuales me regocijo en el Espíritu, como le dijo, ¿cierto? En ese pasaje, me regocijo en el Espíritu, Padre, porque Él le ha revelado a estos pequeños estas cosas, y ese es el gozo de Jesús, ese es el gozo que está puesto delante de Jesús, que nosotros estemos delante de Él. ¿Cómo no va a ser nuestro gozo tener la mirada de Jesús en nosotros y la nuestra en lo de Él? Entonces el escritor de Hebreos acá dice, despójense de ese peso y ahora miren a Jesús, que está a la diestra de Dios, está en el trono, está en el cielo. Podemos mirar el cielo, podemos mirar lo espiritual, podemos ver el reino de los cielos, porque Jesús llegó a nuestras vidas, hermanos, y eso es hermoso. Que ya no somos lisiados espirituales, tenemos la capacidad de poder ver al Señor, ver y oír, ver y oír. Algo que me salté de la mujer encorvada, solo para concluir. Lucas 13 era, y el último versículo que leemos en Lucas 13, ¿cierto? Sí, Lucas 13, dice que puso las manos sobre ella, el 13:13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Posteriormente a esto, posterior a esto solamente surge algo, y eso es adoración a Dios. Glorificar a Dios, adorar a nuestro Dios. Cuando entendemos esto, cuando entendemos lo que hemos recibido, cuando entendemos y podemos ver y oír lo que ojo no vio y oído nunca oyó, que es Jesús, cuando podemos ver esta dimensión espiritual, hermanos, nuestra respuesta es adorar. Nuestra respuesta es glorificar a Dios. Nuestra respuesta es decir, oh Señor, te alabo, te glorifico por lo que has hecho. ¿Qué cosas hoy nos están limitando para adorar? ¿Qué cosas hoy nos están limitando para entregar una adoración grata delante del Señor? ¿Cuáles son las cosas que nos atan a lo terrenal y cuando venimos acá no podemos adorar? No podemos expresar nuestra adoración al Señor. Tu vida está amarrada o está atada a qué cosas del pecado y del peso que nos asedia y de toda la situación, el estrés, el cansancio y las cosas de la tierra y ocupaciones que nos impiden adorar al Señor. Despojémonos de ese peso. Despojémonos para vivir una vida que glorifica al Señor. Hoy puedes ver al Señor. Y el Señor es tan hermoso que nosotros somos, y vuelvo a decirlo, tan pequeñitos, tan indignos. No había manera, hermano, no hay manera. Y vamos a seguir fallando, oh Dios. Siempre digo, Señor, voy a seguir fallando y tú sigues amándome. Ya me amaste antes de que yo fallara. Y tu amor es tan grande el Señor. Él sabe que somos niños espirituales. Imagínense esos 70 discípulos que expulsaron demonios y que Él les dijo, les doy autoridad y los empoderó literalmente, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor dice, estos son unos niños. Nosotros a veces creemos que los grandes hombres de Dios, que Dios los usa y que son niños igual delante del Señor. Somos niños, somos pequeñitos. No tenemos capacidad para obrar de manera correcta, a menos que la obra del Señor obre en nosotros. El otro día una persona que yo atiendo a su hijo que tiene discapacidades, me decía, yo sé que él no puede hablar, pero yo sé que me ama. Yo sé que me ama, no puede hablar, no se expresa, pero yo sé que me ama. Y eso algo clavó en mi corazón. Y yo decía, Señor, a veces yo no puedo hablar, soy un niño delante de ti, pero Señor, tú sabes que te amo.
no puedo decírtelo, quizás mi forma de expresión es una canción. En realidad es tan poquito delante del Señor lo que podemos hacer. Las obras que podamos llegar a alcanzar a hacer como que son para Dios, hoy ofrendé, hoy prediqué, hice algo para Dios, en realidad es tan pequeño. Somos unos niños en el Espíritu. Si nos pudiéramos ver en el Espíritu, pero el Señor sabe que lo amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, a veces estamos discapacitados y decimos, Señor, ¿cómo puedo agradarte? No puedo más, este pecado no lo puedo vencer, caigo una y otra vez. Pero la obra del Señor va a llegar a tu corazón y vas a poder ser transformado por Él si reconoces esa debilidad. Si reconoces esa debilidad, el Señor sabe que lo amas. El Señor sabe que quieres hacerlo bien y sabe que eres un lisiado. Sabe que no puedes hacerlo por tu cuenta. Por eso que te ve y Él te llama y te dice, eres sano de todas estas ligaduras de la religiosidad. Imagínense que los religiosos empezaron a decir, en día de reposo estás sanando. Y Él dice, y ustedes liberan a sus asnos para que vayan a tomar agua, y yo no voy a liberar a una hija de Abraham, a una hija de Dios. ¿Acaso es más importante la religión que una persona sea salva? Eso nos muestra el carácter de Jesús, que Él vino a servirnos a nosotros, que Él vino por amor a nosotros, a liberarnos, más que a cumplir religión, vino a sanar, a liberar, a perdonar, a traer su pacto, a traer su reino, a traer su realidad sobre nosotros. Vamos a orar al Señor. Señor, hoy vamos ante tu presencia con gratitud, Dios. ¿Qué más podríamos anhelar que ver los ojos de Jesús? ¿Qué más podríamos desear que ver tu hermosura, que estar frente a tu trono, Señor? No es por las calles de oro ni el mar de cristal, es por ti, Señor. La hermosura del paraíso no era los deleites y la perfección, es Dios, es la voluntad de Dios, es un deleite conocerte, es un deleite contemplarte. Hoy tienes acceso a Dios. Quizás has caminado una vida torcida, has cometido error tras error, te has sepultado, has estado cerca de la muerte, has estado en situaciones extremas por hacer las cosas conforme a tu placer y a tu voluntad, pero hoy Dios puede enderezar tu caminar, hoy el Señor puede decirte, eres libre, eres sano, enderezate, mírame a mí, mira a Dios, mira al cielo, puedes mirar al cielo. Hoy ha llegado la libertad, hoy ha llegado la sanidad, hoy ha llegado la libertad de las ligaduras del enemigo, hoy ha llegado la libertad de lo que te ataba, de lo que te tenía cautivo. Si había pecado que no podías abandonar, obras de la carne que te cuesta dejar, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Sus ojos de amor y de misericordia no están para condenarte, están para decirte, eres sano, entra, ven, entra al reino de los cielos, entra al reino.